Hola a todos y todas, mi nombre es Lisette Amel, soy médica salubrista. Estaré compartiendo con ustedes el abordaje de la atención primaria del cáncer de pulmón. Vamos a revisar inicialmente una cifra para la ciudad de Medellín, que son las más actualizadas y confiables de parte del Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, y luego conversamos un poco sobre la enfermedad en atención primaria. Esta actividad llega a ustedes gracias al apoyo de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud. En la imagen que observan en la pantalla tenemos la tendencia en mortalidad, tasas y número de muertes para cáncer de pulmón en 8 años en la ciudad de Medellín, del 2005 al 2012. Como pueden observar, es muy evidente el aumento en el número de muertes. Si trazan una línea que atraviese la mayoría de los puntos, verán que no hay tantas inflexiones. Estamos frente a un tumor que cobra muchas muertes, que tiene muy mal pronóstico y que cada vez diagnosticamos con más frecuencia, es decir, tenemos más casos. Ahorita vamos a conversar un poco sobre las posibles razones por las que se ha incrementado tanto el cáncer de pulmón en todo el mundo, y la ciudad de Medellín no es la excepción. Ahora, vamos a ver cómo enferma cáncer de pulmón. Entonces, esto es el número de casos. Al igual que en la mortalidad, es muy importante y afecta a hombres y mujeres. A partir de los 55 años de edad se disparan como los casos diagnosticados. Son hombres y mujeres en edad laboral activa, así que preocupa mucho que ya estemos, digamos, aumentando la posibilidad de muerte, porque como les dije hace un momento, desafortunadamente en cáncer de pulmón muchas veces tenemos muy poco por ofrecer cuando este cáncer es diagnosticado. Y hay una explicación por la cual se esté presentando en personas jóvenes. Y la razón la pueden observar en esta imagen. El cáncer de pulmón está directamente relacionado con el tabaquismo. Como el consumo de cigarrillo ha aumentado tanto en hombres y en mujeres, ha aumentado mucho más el consumo en mujeres. Tan es así que la mortalidad en Colombia ha disminuido ligeramente en hombres, pero esa misma, digamos, proporción ha aumentado la mortalidad en mujeres, porque nosotras empezamos cada vez a fumar más temprano que hace algunos años. Este cáncer es el que más muertes produce anualmente y tiene una amplia distribución mundial. ¿Qué sabemos entonces sobre la etiología del carcinoma de pulmón? Entonces es multifactorial. Hay unos eventos que afectan las células epiteliales y que esto va a generar unos cambios locales que van a progresar y van a dar como resultado el carcinoma. Sin embargo, y aunque es multifactorial, el riesgo de tener este tipo de tumor maligno aumenta 10 veces más en fumadores moderados y 60 veces más en fumadores pesados. Aprovecho la oportunidad para recordarles que siempre que un paciente nos refiera en la consulta tabaquismo activo, calculemos por favor el índice paquete año o el índice de Brimag. Recordemos que el índice paquete año se calcula por el número de cigarrillos que fuma, o que te refiere al paciente que fuma en el día, por el número de años que ha fumado dividido entre 20. ¿Por qué dividido entre 20? Pues 20 cigarrillos es el contenido de un paquete, y eso nos va a dar el índice paquete año. Y el índice de Brimag es el numerador de esa fórmula. Sería índice de Brimag igual a número de cigarrillos que fuma el paciente por día por el número de años que ha fumado. Y eso te va a decir si estás frente a un fumador moderado o a un fumador pesado. Entonces, el 90% de estos carcinomas están relacionados con el hábito del tabaquismo,
pero también se han encontrado otros agentes que pueden provocarlo, como la exposición al asbesto. En cuanto a riesgo ocupacional, la exposición a otros metales como el sílice, el uranio, la exposición a radiaciones ionizantes aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y se ha visto mucho en pintores, en soldadores, en mineros. Entonces, hace un momento mencionamos que las células epiteliales sufren unos cambios. Estos cambios, digamos, pueden ir desde una metaplasia escamosa a una displasia leve, después displasia moderada, displasia severa y luego convertirse en un carcinoma escamoso in situ. La imagen, aunque es impactante, es real, comparativa de los pulmones de un no fumador y de un fumador crónico y pesado. Pero hay enfermedades que se han relacionado con el cáncer de pulmón, ya sea porque el deterioro que produce como tal dicha enfermedad favorece los cambios en esas células epiteliales. Entonces, la tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el VIH, están relacionados, o sea, tienen como un riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. No quiere decir esto que todo tuberculoso y que todo paciente con EPOC va a tener cáncer de pulmón. Simplemente se ha relacionado. Lo mismo aquellas personas que han tenido cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de pulmón? Primero, aclaremos que es más frecuente a partir de los 50 años. Entre los 50 y los 60 años. Los síntomas son respiratorios principalmente, pero no son exclusivos de cáncer de pulmón. Un paciente con enfermedad pulmonar, incluso con una bronquitis crónica, puede tener síntomas los mismos que un paciente que tenga un cáncer de pulmón. Entonces, solo por sintomatología no se diagnostica este tipo de tumor maligno. De acuerdo al compromiso que tenga, si de pronto el tumor es muy grande o ha invadido otros órganos, también va a tener unos síntomas, el compromiso ganglionar y las metástasis, que pueden ocurrir por vía linfática y hematógena, es decir, que pueden afectar a cualquier órgano. Podemos encontrar metástasis de cáncer de pulmón desde el hueso hasta el hígado, cerebro y glándulas suprarrenales. Como les dije, los síntomas no son exclusivos de cáncer de pulmón. El más frecuente que se ha visto es la tos, pero por favor, o sea, la tos es una de las primeras causas de consulta de medicina general. Se ha notado pues que hasta el 75% de los pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de pulmón presentaban tos crónica. La pérdida de peso también es una bandera roja y la disnea. Sin embargo, les recuerdo que los pacientes con EPOC muy grave pueden tener tos, pérdida de peso y disnea, sin tener cáncer de pulmón. También puede haber dolor torácico, hemoptisis, dolor en los huesos, en las articulaciones, linfadenopatías, incluso síndrome de vena cava, en menor frecuencia. ¿A dónde hace metástasis? Ya dijimos que puede ir a cualquier órgano, ya sea por vía linfática o hematógena. Se han encontrado la mayoría de metástasis, casi hasta la mitad, cuando los pacientes las presentan en sistema nervioso central, en ganglios cervicales y en hígado, pero en hígado el porcentaje es muy amplio en rango. O sea, está como en una frecuencia moderada. Es más frecuente en sistema nervioso central y ganglios cervicales, pero puede ocupar cualquier órgano. Si solicitáramos una radiografía de tórax a un paciente con un cáncer de pulmón, ¿qué vamos a ver? Entonces, generalmente se puede identificar la masa, como en el caso del ejemplo que les puse en la diapositiva, está entre los triángulos color amarillo, pero pueden aparecer también nódulos, consolidaciones, signos de derrame pleural, los cuales, si apareciera solo derrame pleural o una consolidación, no necesariamente
quiere decir que tenga un cáncer, ¿verdad? Debe ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Cuando aparece la masa, como en el ejemplo, pues no hay duda. Histopatológicamente, ¿cómo vamos a caracterizar y por qué debemos hacerlo al cáncer de pulmón? Clasificar por histopatología este tumor nos va a identificar también qué síntomas puede presentar el paciente, qué posibilidad de metástasis tiene y el pronóstico. Y eso también va a indicar qué tratamiento le vamos a ofrecer, por eso es importante la histopatología. Entonces, esto no es una clase de patología, pero vamos a repasar como las principales clases de cáncer de pulmón que ustedes van a leer o van a escuchar que existen. Entonces, el carcinoma escamoso es uno de los más frecuentes. ¿Por qué lo puse primero? Porque el 90% está asociado a tabaquismo. Es muy infrecuente que aparezca en no fumadores. Entonces, las células epiteliales del bronquio es donde se origina y a la derecha les puse la representación histológica de este tumor. También tenemos el adenocarcinoma, es el segundo más frecuente, pero ¿cuál es la particularidad? Aparece en no fumadores y es más frecuente en mujeres que en hombres. Produce metástasis temprana y ahí está la importancia que tiene también, porque muchas veces son diagnosticados por las metástasis y no por el tumor primario. Cuando nosotros encontremos un reporte de un adenocarcinoma metastásico de origen primario desconocido, estamos obligados a sospechar que puede tener un primario de pulmón. El otro tipo es el adenocarcinoma bronquioalveolar, se considera aparte porque no hace metástasis con frecuencia, tiene un pronóstico por tanto diferente y en la radiografía lo vemos como un nódulo pulmonar único. Ahora este, que estoy segurísima que lo han escuchado, el carcinoma de célula pequeña. Es el más agresivo que hay, se considera irresecable por cirugía, tiene un pronóstico muy malo y la sobrevida es baja, menor a un año. Este carcinoma es pues una neoplasia de alto grado, es muy frecuente en pacientes fumadores. Hay otro que es el carcinoma de célula grande indiferenciado. Porque es indiferenciado, no tiene características para encasillarlo como escamoso, pero tampoco como adenocarcinoma solo. Este carcinoma, al igual que el de células escamosas, no tiene buen pronóstico. El carcinoma adenoescamoso está conformado por estos dos componentes, pero su comportamiento es más de adenocarcinoma, que es este. Tenemos el último tipo, que son los tumores carcinoides. Son raros, no son tan frecuentes, pero cuando encontremos un cáncer de pulmón en una persona menor de 40 años, muy probablemente vamos a estar frente a un tumor carcinoide. Hay una relación también con el tabaquismo, es más, como les digo, en personas jóvenes. No es tan agresivo, la mayoría de las veces se resuelve con cirugía y pueden hacer metástasis. ¿Cómo clasificamos el cáncer de pulmón? Pues de acuerdo, además de la histopatología, al tamaño del tumor, al número de ganglios linfáticos comprometidos y si ha hecho metástasis locales o a distancia. Y esto pues va a aumentar la complejidad. No es lo mismo tener un tumor pequeño que compromete una parte de un lóbulo pulmonar a tener un tumor tan grande que ya compromete la pleura y el mediastino. Así como tampoco va a ser igual que tenga algunos ganglios comprometidos del mismo lado de la masa a que ya tenga ganglios a distancia comprometidos, como en la zona supraclavicular. Y finalmente, respecto a las metástasis, que no tenga metástasis o que tenga unas metástasis cercanas, no tiene mejor pronóstico a que tenga una metástasis a distancia o que estén al otro lado de la lesión. Para cáncer de pulmón, las opciones de tratamiento van desde la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.
Como les mencioné desde el principio, estamos frente a un tumor de un pronóstico bastante regular a malo. Solo el 15% de los casos son diagnosticados de manera temprana y en ese caso entonces solo podemos resecar hasta un 30% de los tumores que son diagnosticados, es decir, un porcentaje muy bajo. ¿Cuáles están más localizados? Generalmente los adenocarcinomas y los escamos celulares. Tienen un mejor pronóstico respecto a los de células grandes indiferenciados y a los de células pequeñas, que son los de peor pronóstico. Los carcinomas de células pequeñas se dice que pueden responder hasta un 25% a quimioterapia, pero como ya les mencioné, la muerte de estos pacientes termina ocurriendo a más tardar en un año. Entonces, aunque hemos mejorado las técnicas diagnósticas y el tratamiento en general en cáncer, de manera particular en cáncer de pulmón, el pronóstico sigue siendo muy sombrío. Se dice que una vez diagnosticado un cáncer de pulmón, la sobrevida a 5 años solo se garantiza un 10 a 15% de estos pacientes. Ya dijimos que en células pequeñas al año solo sobreviven el 10%. En tumores carcinoides atípicos, en 5 años la sobrevida es regular, hasta un 60%. Y en los carcinoides típicos, a 5 años hasta el 90% de estos pacientes sobreviven. Así las cosas, solo la disminución del tabaquismo es la herramienta preventiva con la que contamos para reducir el impacto epidemiológico del carcinoma de pulmón. La invitación es a que desde nuestros lugares de trabajo y desde nuestra profesión en la atención primaria, identifiquemos a los pacientes fumadores, motivemos la cesación tabáquica, porque el cigarrillo es factor de riesgo transversal para todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Si en las instituciones donde trabajamos hay herramientas de ayuda, ya sea por una remisión a toxicología, grupos de apoyo, etcétera, o consultas con psicología, para dejar de fumar, aprovechémoslas y ofrezcámoselas a los pacientes. Que cada consulta sea un motivo para actualizar ese antecedente de tabaquismo. No se confíe del paciente que te dijo en la última consulta, hace 3 meses, una semana dejé de fumar. Las recaídas son súper frecuentes, la mayoría va a recaer en el primer intento. Si tú no le vuelves a preguntar y queda en la historia clínica ese antecedente de tabaquismo, pues ya nadie se va a preocupar y posiblemente ese paciente sigue fumando y con ello sigue aumentando los riesgos de cáncer y de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, tampoco se trata de ver cáncer de pulmón en cualquier persona con síntomas respiratorios, ya que los síntomas son tan inespecíficos a veces, pero es bueno sospecharlo y tenerlo como un diferencial, más si tiene banderas rojas, más si es un paciente que ha perdido peso, más si es ese paciente con tos crónica que aunque tiene diagnóstico de POC, mira que no mejora. Entonces hay que sospecharlo, ¿verdad? O ese paciente con antecedente de tuberculosis que nuevamente está sintomático respiratorio, pero que ahora va teniendo hemoptisis, tiene sudoración nocturna, tiene pérdida de peso, cuidado, puede tener cáncer de pulmón. Así que la invitación es a que detectemos tempranamente a los pacientes para que tengan o que se les pueda ofrecer un mejor tratamiento y una mejor sobrevida y que evitemos que nuestros pacientes que fuman sigan fumando y así ellos no entrarán a engrosar estas listas de casos de cáncer de pulmón. Es preocupante que Medellín es la ciudad de Colombia que desde el año pasado fue identificada como la ciudad donde más temprano se inicia con el consumo de cigarrillo, por debajo de 11 años. Los niños de nuestra ciudad ya están fumando, quiere decir que a la edad de 40 años tienen un consumo acumulado de cigarrillo que los pone en muy alto riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón. Muchísimas gracias por su atención. Les voy a dejar información adicional en la que me basé para realizar esta presentación y estaré pues muy dispuesta a leer sus inquietudes si quieren profundizar alguno de los temas que tocamos o si quieren que discutamos sobre algo que mencioné. Muchísimas gracias. Que yo dije, ya lo